Bai chapamba, ei chapa, pina, cuina, maame, ayuma, averuma, beme, pende programa, ñande programa, entero beteva, pija, anoahina, jeraba. Atoralo, hermano, fuera. Pastor Emilio Vázquez, Congregación Remanente de Israel, Tabafranita, Púa, Paraguay, vive. Pina, allí puta soy ima, venendive, ja, ame, evo, peme, te abrazo, rompe espalda. Pisa, ya llepo, me envía pocos de día, Araguaja, Yahari, lleva el celo, hermano, fuera. Más 595. 985-162-975 Pe bañane bumburi pope walo mita pejesa yo pupe esa cutupe número I haya la vene nye porandu ikwera la vene mensajito nye pu hapeisa ya nyombo howai ya nyoputiwo primera mo pejiure semi ya nyembo hama penendive ya le coñen de día oración ayuno vigilia pembo un tema vene mensaje que fuera abuye que entero beteba pe oyo por andu bañande hina opamba e biblia pewa hanya bojo wai paitela y captua bebe ya le cuavi la material ya boja lo hermano vejina te imagina abuye que rueda Sergio abuye que de ane familia cuera pentero betea vejina abe peche putaso hina ba cotembia po pentero betea nyemba a poco ba ewa sueteja e hina nyande ya wenye nyemma pesai ita ira rupi veo ya po akwe habe mi discípulo cuera rupi abu lleguen debe mozana mijares hina cuaco tembia po sistema radio wasarupi hina hija tora radio peguaisa romita ñandere nui wasape hina tema ro Sergio abu llegue abe yo ya po hina ro Sergio ñande video ka hija toraina te shara anga muy ya hupi hina Facebook ye repartí wasarupi abe ye repartí Telegram peja peisa o paru pieteina YouTube y me vea tú lo están ye por EKS sí maina a partir de ñeñe punu ye guareo invite bebé edición número 270 lo mitad día ya opiti 300 era hina los 300 ya opiti saina 300 ya voy a permitir amor ahí lo mandaño de cover que fuera. Oye, el tema que echamos a Emma Elacha, amigo. Juan capítulo 5. Y hay que imaginar verso 37 a moto, bella hacho. Bella hacho ese a nevaro, pero y seguro y no. Ya pifiaña de versículo, voy ya ñe mungueta, ña mungue, ave la veneñe ponando y cuera. El tema. Da iyaya vi la veneñe ponando ko abe da ella vi ese wangoña me la pende respuesta pu aparte inemo ya peche en qué momento el Padre dio testimonio del Mesías o ponando no y tan brillante según Juan 5:37. ¿En qué momento el Padre dio testimonio del Mesías? Palabra testimonio. Va en momento. Bueno, y que tú ya entendés, va en un barepa el Padre o confirma más para la taíra. Va en momento pepa oñe profeta rupi ya de yara ita irare upe catu ya entende upesa y la testimonio pupuku iba o sea en los profetas si uno encuentra escrito que indica al Mesías oñe a la Mesías en el libro profético bueno padre y testimonio al Padre porque el Padre le da la palabra y la revelación a los profeta. Ahora, topano a Pentateuco, Torabe, ley de Moisés, topano, bueno, va testimonio del Padre de ahí, Moisés para el pueblo. Resulta ser que a veces la en forma directa de ir y la, va una vez ya comentamos, de ir directamente, está dentro de tantos años, Uta, Peteín, Jeraba, Yahoshua, Upea o Naceta, tal cual, no dice así explícitamente, pero ya es a veces oír algunos versículos o indicar al Mesías. Entenderán ahí porque oír algunos versículos
va, esa dijo en forma de analogía, o sea, interpretar a la oñeja del Mesías, por ejemplo, allá. Entonces, oye, pues no hoy entonces ya es Sainamo, Antiguo Testamento, en hoy testimonio del Mesías, háblalo, Moisés, Panemando, vaya, ya pues vamos a desarrollar, ya se cajan algunos versículos del Mesías en el Antiguo Testamento, especialmente en la Torah. A ver, ya desarrolla paite, entonces ya topa que figurativamente de oye en el Mesías ya. La roca de donde salía el agua, los animales que se sacrificaban, el cordero, bueno, todo eso era, oye, es del Mesías. Lo están hemos acotado ahí la jera, hoy un pepe, o indica, ya no, sabemos que todo eso era sombra, o sea, anga. La realidad es el Mesías, que hasta hoy estamos de sombra del Mesías y ella porque hoy cosas ni cumplían en su segunda venida. Upeare oíti cosas que ella cumplía en el mandamiento, que es sombra del Mesías todavía, que cuando él venga va a realizarlo en su forma correcta. Bueno, yo representáis ya supera alguna cosa, pues. Claro, hasta su segunda venida, alguna festividad, por ejemplo. Pero bueno, mira, otro tema. A ver, volado por Andújar y me la testimonio, para no se la responder. El Padre habla del Hijo de diferentes maneras, a través de los profetas, a través de los patriarcas, del Pentateuco, de la Torá, bueno, de los símbolos, de los significados de las ofrendas, de la primicia. Primer producto ni entregar al Padre entonces por medio del sacerdote Yahshua va a representar la primicia de entre los muertos, de los resucitados, que se presenta al Padre. Bueno, nombre, y confundíamos, todos indicaban al Mesías. Para con una parte que Moisés hablaba de él, en la perecola escrito de Moisés hablaba de mí en su escrito ahí. A las pindas. 37. Ya mañana siempre llamo ella Reina Valera. Bueno, depende de la versión de la pregunta, porque va de cotarle patado completo a versión adecuada. Vengo un pata en el programa. Por ejemplo, Reina Valera, oye purubea y a latinoamericana esa hay algunos puruina. Entonces, por ejemplo, a mañana inauguré ahí NBI, nueva versión internacional. A mañana inauguré comparado yo con alguna pregunta, pero hasta ahora yo ahora por ambalento y vi. Pero siempre ya hago en una traducción viviente. Para tipo o parafrasear de beti vocabulario beti entender jamás con tiempo en baje para dice ahí, pero hay que tener cuidado porque alguna palabra puede y que tuvo ahora de otro lado la de mensaje. Pero bueno, depende de las preguntas y más o menos va versión a veces pillarle y pregunta en versión, por ejemplo PEA. Que habla del testimonio, por ejemplo, sin ningún problema vamos acá a solucionar con Reina Valera. Reina Valera, Vin siempre ya lee porque para la de Biblia cabecera la mejor traducido ya de Cuaina hasta ahora. Ya de guaraní, versión guaraní, hay 3 versiones. Algunos purú, arcobeti, a ver. En parte y guaraní pona, en parte y purú de término castellano con guaraní, guarañol. Hoy pega con otro y guaraní ahí, pero en parte no hay por y la guaraní cerrado y te uno ya entendemos ahí hoy. Bueno, 5:37, ya mañana pues son ya jare y gato ese. Ya jare y el maestro. A ver, y también el Padre me envió, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Bueno, el Padre ha dado testimonio de mí. Pero responder más va a preguntar, ¿sí? Hago por Andú Gribu.
Ahora, la otra pregunta, doña Abe, bueno, pero Ávila es importante, Gurisa, la Juan capítulo 1 y 20 mita. No, Naiporio esa, Naiporis, preguntan acá, si ningún profeta ha visto al Padre. Bueno, si me vas a decir que el Mesías era profeta y le vio al Padre, sí, pero él es el único. El Mesías, bueno, y que él es el único que le vio. Nadie viene en contra de eso. O sea, lo que yo siempre digo es que ningún ser humano le pudo ver exactamente ni catuya y bueno, sea esa el todopoderoso, tal clase ñacarangüey, tibitaje, sajay, o sea, ¿por qué nunca se presentó en forma, se le reveló a nadie en forma humana? Sabemos que él no es humano allá, pero no así el Mesías sí se hizo hombre, que es su hijo. Ojo con esto. Ahora, ve, y el caso de que nadie le vio al Mesías, ningún profeta le vio al Padre. Pero el Mesías era profeta y él le vio, sí, pero él es el único. O sea, se habla entonces, por lo menos en este caso, senda guría ya la que ni el Mesías no es ella, claro, el Mesías tiene rango de profeta, él es profeta, él sabemos que era también sacerdote según la orden de Melquisedec y tiene también el reinado, sacerdote, profeta, rey, Mesías, pero él es el único entre los seres que en forma humana, él estando en forma humana, el Mesías, entre los seres humanos, que estuvo con el Padre, de ahí vino, muere, resucita y va otra vez al Padre. O sea, otro Naipori. Vamos ya, Juan, oigo, vaya ya tratar, ya como ahí para ti tema, guri. Juan 3:13 vengo igual. Y jamás nadie subió al cielo. Ahora vendo yupiti la y va a ver. Mamá pe oya cuente. Y va a ver. Upeba pe jaejina pe cuimba y porara. O iba a ver amo y va a ver. O sea, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie más. Ahora, ni en la tierra, porque acá me están diciendo que, bueno, pero ese es el ángel de Yahweh, ¿veis? Ángel de Jehová, que habló con, bueno, pero no hacen comparar su enviado, ese no, te hago el tema, diga, tú entonces digo, ahí PPG y Jape la zarza, o cambio al todopoderoso, comparar tapio petín, ñaná gendriar el todopoderoso. Son representantes costañas de esa miola ñane apitucuila representantes voy a entender por lo menos. O sea, si era un ángel y a ver, el ángel de Jehová que habló con algunos en el Antiguo Testamento y lo vieron ahí, pero ese es un ángel, ¿y por dónde? El ángel, o sea, y portavoz, y van a compararle con un ángel al todopoderoso, no se puede. O sea, de Catuinere, bueno, Josué le vio al ángel de Yahweh. Al ángel de Yahweh le vio, pero ese no es Yahweh, pero portaba la palabra de Yahweh. La palabra sí era de Yahweh, pero al ángel da en Yahweh. Porque acá me están haciendo un mejungle con el que si el ángel de Yahweh es el Mesías que apareció en el Antiguo Testamento, entonces sí, muchos le vieron al Mesías. Amo hijo y la Mesías y hijo ángel del Antiguo Testamento. Me mira cierto versículo. PTI versículo hipotado donde diga que el Mesías se convirtió primero en ángel y después en el Nuevo Testamento se hizo hombre, ese ángel otra vez. Primero era la palabra, bueno, ese está escrito, ¿verdad? Está en forma de espíritu, ¿verdad?
Ahora, después, según acá entiendo, él era el ángel ahí. Qué bárbaro. Ángel, hoy cocho, hija, hoy cocho, y humano, japei, esta te iba, el peor problema de la, ya poma vetin tipo fábula la interpretación, misticismo. Uno le convierte al Mesías en un ángel, otro le convierte en arcángel, aparece en uno en las preguntas que le comprobamos que él no era ningún ángel. ¿Y cómo le comprobamos? Va ella a comprobar tan de ahí. Vea con versículo cuando le pregunta, sencillo. Hoy mero la Biblia orecona y cuál es la versión para el orecón hina Hebreo 1:5. UPPGita y claramente que ni PTI ángel veja él no genoiri ita ira. A ningún ángel él llamó hijo. Mi hijo eres tú, oye, el Todopoderoso, oye, el Mesías. Yo te engendré, donde él no le dice que él va a ser ángel. Inclusive, creo que leyendo un poquito más dice que los ángeles sí le van a tener que honrar al Mesías, pero no dice que el Mesías es un ángel. O sea, en ningún momento, eso es una falsa interpretación que hoy presenta como ángel o arcángel, depende de la denominación que estén. Mentira, no hay versículo bíblico que apoye eso. Sí, porque es demasiado fácil, pues, bueno, él era el arcángel o él era el ángel que le habló a tal profeta, a tal patriarca, a tal líder, y si el líder le vio a ese, como en este caso, Josué, por ejemplo. Josué dice, oye, este ángel es un príncipe allá, enviado, un capitán de los ángeles allá. Hey. Entonces, oye, directamente quiere decir que le vio, o sea, le vio al Todopoderoso negativo, era un ángel. ¿Por qué dice que le vio al Todopoderoso, al que le habló al ángel de Yahweh? Porque ese era Yahshua, y Yahshua es Yahweh, andá, jodele. Pero pese Yamina sea. Eva tamina sea la de interpretación muy pa hoy. Pero en año de versículo bíblico claro. No, imposible. Entonces, hay una mezcolanza y a ver, porque primero el padre, es una falta de respeto para el padre, es porque le está degradando en forma de ángel. Porque si vos decís que el padre es el Mesías, pero que el Mesías se convirtió en ángel en el Antiguo Testamento, antes de nacer del vientre de María como hombre, entonces esta la Yahweh y Bellapoa, bendito sea su nombre y respétenlo. O sea, primero le degradan a ángel, después no, el hijo, es la palabra, el hijo, dos cosas imagina, upeja petit arcángel, otra denominación, el ángel porque va a aparecer bueno, cuatro cosas imagina. Y al fin y al cabo, hombre, cinco sujetos ya por el Todopoderoso y la teoría. Pero también esa, me van a decir, discúlpenme, pero la idolatría de esa mujer ahí. ¿Cuándo no sé? Emma, no me convence a mí. Pero callan de ti versículo, ese cuál es, Emma, ya lee mi Nico la Biblia. Pues ya es negativo, inaceptable. No puede ser. El Todopoderoso se convierte en la palabra se convierte en el hijo se convierte en un arcángel, después se convierte en un ángel, después se convierte en el hombre. Ay, basta ya. Bueno, ya leí una vez, ya no me hago, y nunca le vio de ningún hombre. Y el mismo Mesías que está hablando ahí. Y apunta, vio. Otro problema allí, vea. Entonces, esa es como que la oía escrito Pepe la y al Mesías ando a ley por lo menos añande. No entendiste la ella. No entendiste la ella. Ya leí mi yita, También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Famoso
A Dios nadie le vio jamás. A Elohim nadie le vio jamás. Solamente el hijo que estaba en su seno con él, en su presencia, y que salió del Padre, le ha dado a conocer. Juan 1:18. Éxodo 33:20. Cualquiera osha se lo va, pecuimba eupa notas y ya voy. Entonces hay que saber interpretar los textos. O sea, alguien que dice, por ejemplo, que él le vio y que tiene tal forma y que eso no, eso es. Cuidado con esas visiones. Bueno, queda aclarado. Pablo mismo, y creo que él habló en Timoteo 6:16, si mal no me acuerdo será. Ya voy a ver si ya tenemos más y palomita la nos enduire mala. Nos enduima la hecho, o sea, desde el comienzo la año de estudio, entonces te traen teoría de una transformación biosufrita y qué forma de pensamiento que uno tiene del Padre que oye transformar. ¿De dónde sale esta ideología de transformaciones de un todopoderoso que se transforma en un hombre, después que se transforma otra vez en un ángel, después que se transforma otra vez en un arcángel? Mitología griega. Tan plasmado está en la enseñanza cristiana eso, que muchos no se dan cuenta. Tremendo, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer las de Timoteo. Vamos a mirar un poco. Creo que es Timoteo 6:16. Los heijabes que a Yahweh nadie le había visto, ¿sabes? Okay, a ver. Ahí se hace Biblia ya no recoge la. Esta versión para recoger. La mañana goina sí Eva primera 6:16. Primera Timoteo. El único que tiene inmortalidad, que habita en lo inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Reina Valera, amigo. Y no sé si tu Biblia, porque la católica tiene también ese. Bien peor. La única la negatuero discutina a la ella recoge me opere colo y tan repuro y lento para Biblia la icoteta y gato nuestra con orecuaco Biblia y na bella le mishuis, que es la traducción del Nuevo Mundo de los testigos de Jehová. Usted anda la icoteta de Biblia y na la completa lento no la hace esto, porque a ver claro y Timoteo 6:16 Pablo dice que a Yahweh jamás más no es a Pablo Vigo y Yapu. O sea, él estaba hablando por hablar nomás, o entendemos que también fue inspirado por el Ruach, por el Espíritu. Porque esto no es ningún libro apócrifo, porque hoy claro y te abre. Y habla de que él es inmortal, a Yahshua Goma no, que decir que no es. A Yahshua le vieron, al Mesías todo el mundo le vio en su tiempo. O sea, todos los que estaban en Israel. Vengo y que al poderoso, al todopoderoso más, vengo ese hija, que decir que ella era el mismo. ¿Entienden? Mira, tengo peano, o sea, peano, mamo y gurico que veo mensaje hace hoy ya pise ti audio de hice y preparar que pastor lo que Juan está lo mitad de la está versículo confundido o isna y la oñimo ajala el padre el hijo jae, pero o sea yo está ahí la versículo y claro a quien ahí. O sea, esta vez a topar Juan la versículo o aclarar de que él es el hijo, que él es el Mesías, pero que él no es el padre. Su palabra no entendía, ¿por qué con unos pocos versículos que extende el padre Jabe lo mitad ya o aclaramos digo? Cuando leí también otros cientos de versículos. Voy a explicar que la hija él es el padre.
Qué tremendo es. Qué bárbaro la confusión que existe en ese. Hatama por la. Bueno, ya Shami ave. Bueno, vamos a leer Moisés y los profetas, la ley y los profetas. Vamos a ir Yahshua y a veces en donde otro ve, mis ya leyeron 5:46, verso 46, 47 y leyeron. Porque si creyereis a Moisés, pues muy amigo, en 5:46 está, cuando él dice que habla de Moisés, que Moisés habla de él, es en un Deuteronomio 5:46 a 47, porque si creyereis a Moisés me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mi palabra? Va a decir, pero voy a dar ese testimonio. Pues el padre me oí testimonio ese hoy. Juan el Bautista me oí testimonio y a Juan como a un profeta como testigo. Bueno, ahora le dice que Moisés también era testigo de él, porque Moisés escribió de él. Serejego, ingo escribí, serejego, él y escrito, Ani entendéis na que Moisés esa oñe mungetal Mesías andija peya poyima se vete y cuento anga. ¿Qué manera? Apa ya explicamos va esa rupiba, güey. Bueno, en Mañamina hay referencia Deuteronomio ponoyan poco te iba. Deuteronomio 18:15 a Deuteronomio 18:19. 18:15, 18:19, todo es Deuteronomio, un bebé mañana, a bebé y claramente. Bueno, ya es a mí más de coñan de Aragoina ya y que jamás 30, 38 veí que mi jamás. No gente, y nada, porque algunos no responden y no ven la pende pregunta es porque arredonde a pandemia. Dale, ahí no la pende pregunta, no aparece ahí no la pende pregunta la ve cuál sea Pepe, pero la respuesta va a aparecer. Porque si no puedan un poco traída más. A ver, y 5:38 y de Juan ve y de ni tenéis su palabra morando en vosotros. Primero dice que Serusen bohuakue, haengo oñe emaoi, serejewakuri. Peningo nape henduira kae pe iñe, ha nape hechaira kae pe hekobe, va echaite guaite pajae. Nadie le vio como él es. Ahora, hay una pregunta que surgió allí en este versículo para leerse, para terminarse cuál. Si los que recibieron la ley, dice la Biblia que ellos escucharon, ¿por qué el Mesías dice que nadie le escuchó y le vio? Ahora, en el sentido, hermano, en ese sentido sí tenés razón, hermano o hermana. De leer un parte de la único las dos estamos hablando del pueblo de Israel en tiempo de que recibieron la ley allá en eso más o menos en capítulo 20, ¿sí? Ahora las dos no esperan con dos la Yahweh, pero sí ellos sí escucharon la voz, porque ellos primera vez que recibieron los 10 mandamientos fue en forma audible. Upei o yupi Moisés o ahí Yahweh pues ve los 10 mandamientos o pero yo cala tabla, bueno, para otro tema. Pero primero se acuerdan Ojendu, Eshala, Araí, Umía, Osunu, Oberá, Ojendu, Trompeta Puja, Abeí, Ojendu y Cuey, la mandamiento. Entonces, pero ese era un pueblo exclusivo porque Upeaupe pueblo, Upeaupe generación, como Manombawi. Más o menos la Yahshua Oñeina, mi judío de aquel tiempo, más o menos ya, ¿cuánto habrá pasado de eso? De la entrega de la Torá
a Israel, que 1500 años por ahí, ¿no? Entonces, la y a Pepe, a responder a Mandela le pregunta, hermano, porque en un lado sí tenés razón. Los que le escucharon al Mesías, la Ojendúa fue al Padre, cuando se entregó la Torá, eran ese grupo, ese pueblo en ese tiempo, pero mi mamá no va, güey. Jaco a judío ya y muñare, yima muy tiene que hay bu generación. Uno en duy no es va. Upare Yeshua hizo que en una vez en duy. En una vez sai na vez entendéis. Porque cuando no ir y curi pueblo. ¿Entendés? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ese pueblo que recibió la Torah, ellos escucharon la ley en su corazón, en su mente. Pero no vieron al Padre. Judío oían Yahshua, cuando Jesús y no endui. Pero ahora con una sola oportunidad os enduro al Padre, os enduro la explicación del Padre en su forma correcta. Una sola oportunidad, ahora os enduro a curir Yahshua Yahoshua. Pero no endusei vi la Mesías, lo hace tayo hizo, entonces, o pues llegué y ciego, pues llegué sin nada. Porque ellos estaban en un punto de la historia muy impresionante, está nada menos cara a cara con el Mesías. ¿Vos sabés qué privilegio es eso? Él le pone a ver, va a guasuteí, a ver guasudo de coya. Mañana Mashiach robar esa gente, y hay oportunidades por andar sobre la cosa. Algo curioso, pero ahora hay oportunidad de desaprovechar. Va a ir y yo lo voy a cagar, no yo lo voy a ir a te oiga tu. Entonces, ustedes de coger y a ver, pues, escuela la ve, para de leer ese verso 38. Una perecuella iñe, la iñe endo y cobey, pendepipe, la iñe endo y cobey, no mora su palabra en vosotros, en su mente. Mota la ñane, ya la ñe, o y cobear. Mola haitú, ñane acá cotibe, ñane pensamiento, ñane conciencia, ñane cerebro. Pero con ánimo, bebé. Por eso nomás, para donde se la haya posee de ti aclaración. Y por la de respuesta, hermano, por un lado sí, el que cuando recibieron la ley, escucharon, pero no le vieron. Para ver detalles, no dan cuenta. De esto, ahí las hijas me cuidó esa, más puede ser en este sentido. Ahora, por lo menos Pepe oía alguno que otro curioso enduja orovía y mija práctica y mi que hija ve o ve para llegar de cierto pero mandó y por desobedecer grave mensaje. Allá, a papel de desobediencia o evatamina yo o imitir acá mi judío fuera en el tiempo del Mesías y hasta hoy, no solamente entre los judíos sino también entre los que dicen creer en el Mesías y en su mensaje. Esta y tengo y y yo luego cada torrente de la orovía pero y testimonio no fue la palabra. Voy con Ipeshagua, los estados culpas de judíos, pero en ese sentido también son judíos porque capaz de Yahatan. Y bueno. Canden la responde se miércoles. Ya no habe gato jamás era muy con ya continúa allí. Hoy malvita, pesa nyambung wae ko y ya pude con ya envía poco te ya ahora. Ñande ahí bueno, a cueteo. Con angaitella oportunidad. Anilla desaprovecha. Por medio del Mesías, y Catuya ñe, la ya ensaya al Padre, pero Catuya ñe, y Catuya lloré perdón, Catuya ñe arrepentí, Catuya muy conada ña de vida, ya le oportunidad, ya ye corregido, ya ñe perdonado, haya batado tape potipona, ni que tenía ya vea oportunidad lo mismo. Oímos, ya yo topada, o coyetente, a llegue, bella música, güere se deje, jape, en tu agüere, pea con programas, pera, máquina, Actoral, hermano, fuera, Pastor Emilio Vázquez, Yadier Felipe de Hui, Aja Cueteo, FM, Shalom, bendiciones, hasta mañana.